Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarles. Aquí comienza El Reloj de Dios este domingo 9 de la noche, hora de Centroamérica. Saludos para todo nuestro continente latinoamericano, especialmente a quienes están a través de distintas plataformas en Estados Unidos, en Europa, también sintonizando. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Iniciamos saludando a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez y Elsa Mariana García, quien se dirige a ustedes. Vamos a comenzar en este programa especial. Hoy vamos a recapitular, hablaremos de algunos de los temas que hemos tratado en nuestras 3 temporadas de El Reloj de Dios, ya son 3 años al aire, pero también vamos a hablar de lo que ocurre hoy en día, por lo cual nuestro equipo ha preparado un resumen de noticias para ponernos al tanto de lo que hoy está ocurriendo. ...7 de octubre, se cumplieron 2 años del sorpresivo ataque de Hamás que desencadenó la guerra actual. Los registros del brutal crimen dejaron 1.200 muertos y 251 rehenes. En el país se realizaron actos de recuerdo y vigilias por las víctimas. Se guardó un minuto de silencio a las 6:29 de la mañana, hora exacta del ataque. Miles de personas de las comunidades más afectadas participaron en ceremonias conmemorativas, mientras en Tel Aviv y en varios kibutzim, las familias de los secuestrados iniciaban protestas pidiendo la liberación de los cautivos. Ese día continuaron las negociaciones indirectas en Egipto auspiciadas por Qatar y Estados Unidos. Hamás dijo estar dispuesto a cerrar un acuerdo basado en el plan de paz del presidente Donald Trump, aunque con condiciones adicionales. 8 de octubre, en Sharm el-Sheikh, las delegaciones de Israel y Hamás prosiguieron las conversaciones sobre el cese de hostilidades. Funcionarios cataríes y estadounidenses se sumaron a las negociaciones para definir los detalles del intercambio de rehenes y el despliegue militar futuro. No hubo aún anuncio oficial de acuerdo, pero aumentó el optimismo sobre un posible fin del conflicto. 10 de octubre, el gobierno israelí aprobó en la madrugada un acuerdo para un alto el fuego escalonado y un canje humanitario. Ese viernes al mediodía entró en vigor la primera fase de la tregua. El ejército israelí comenzó a retirarse de zonas urbanas densas de Gaza, reasentándose tras líneas operativas acordadas que lo mantienen en control de la mitad del territorio. Según el plan, Hamás dispondrá de 72 horas para liberar a los 48 rehenes que aún mantiene en Gaza. Unos 20 de ellos estarían vivos, a cambio de lo cual Israel liberará a 250 presos palestinos condenados y a otros 1.700 detenidos cautivos durante la guerra. Paralelamente, se abrió un corredor humanitario para permitir la entrada diaria de cientos de camiones de ayuda con alimentos, combustible y medicinas en Gaza. 11 de octubre de 2025. Israel vivió una gran movilización social. En Tel Aviv, familias de los rehenes organizaron una multitudinaria concentración en la Plaza de los Rehenes para exigir la liberación de los cautivos restantes. Según medios locales, la manifestación congregó a unas 400.000 personas. El acto coincidió con la entrada en vigor del alto al fuego mediado por Estados Unidos. Durante la manifestación intervinieron destacados representantes internacionales que habían mediado el acuerdo. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, declaró ante la multitud que soñó con esta noche después de un largo camino y aseguró a las familias que los secuestrados van a volver a casa. El asesor estadounidense Jared Kushner elogió la entereza israelí ante la crisis de los rehenes,
dijo que los israelíes eligieron defender los valores por los que luchan y que él no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel. La exasesora presidencial Ivanka Trump cerró el acto transmitiendo el apoyo del presidente Trump. Los ve, los escucha y está con ustedes siempre, subrayó. En paralelo a las protestas, el gobierno israelí dio pasos prácticos para preparar el canje. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en redes sociales que su gabinete había aprobado el marco para la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos. El ejército confirmó que estaba ajustando sus posiciones en Gaza según lo pactado. Las tropas se desplazaron a nuevas líneas acordadas mientras permanecen dentro del territorio para presionar a Hamás y garantizar su desarme. En palabras de Netanyahu, esto es necesario hasta lograr el desarme de Hamás. Iniciamos hablando hoy, como siempre, una revisión de los temas, pero no cabe duda que tenemos que prestarle atención a lo que ocurre en Medio Oriente, especialmente hablar que en este momento hay una sacudida bélica en el mundo. Hablamos mucho de Asia y especialmente de Israel. Les saludo con esa información, sí, con ese contexto. ¿Cómo está? Gracias, Elcita. Sí, gracias a Dios, muy bien. Viendo impactado por todos los acontecimientos que nos ha tocado presenciar, testimoniar, ser testigos de todas estas cosas que algunos de nosotros las aprendimos teológicamente quizá hace unos 40 años, que nuestros maestros nos enseñaban y nos repetían y nos decían las cosas que habrían de suceder, y conforme se fue aclarando el día, esa luz que va creciendo día con día hasta que llega a ser el día perfecto, hemos ido entendiendo algunas de esas, ese rompecabezas escatológico, ¿verdad? Hemos tenido que recurrir a aquellos libros antiguos que generosamente nos compraron nuestros padres, y aquellas clases que recibimos en primaria, en donde nos teníamos que aprender mapas, volcanes, lagos, ríos, no solamente de Guatemala, sino que de América, y no solo de América, sino que de todo el mundo. El más complicado fue de África, porque en aquel momento no eran tantos países, pero después con todos los motines y revoluciones que hubo, pues surgieron muchísimos países africanos. A la altura que estamos viviendo, me parece que hay un poco más de 193 países reconocidos, ¿verdad? Sí. Te imaginas, pero en aquel tiempo más o menos manejábamos los volcanes, los ríos, en donde estaban los estrechos y todo eso, ¿verdad? Cierto. Eran preguntas de examen, ¿verdad? Eran preguntas de examen. Las bahías, todo, claro. Y cuál era la diferencia, y una isla. Eran preguntas que venían en nuestros exámenes de primaria. Pero algunas veces los llenamos solamente para ganar esa clase de geografía. Sí. Y la historia, pues no muchito, pues decíamos, ya pasó. Exacto, ¿eso para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Sin embargo, cuando venimos a la impactante revelación del Evangelio, y el Señor menciona geografía e historia en la Biblia, pues tenemos que desempolvar nuestros libros, y nos damos cuenta que algunos están atrasados, y tenemos que ir y ver. Entonces, digo esto porque creo que quizá por la abundante información, algunos como que no les gusta investigarlo. Dejémoslo así, sí, está serio, el mundo está serio, ¿verdad? Sí, claro. Pero realmente el cumplimiento de la profecía bíblica lo vamos viendo día con día. Y hay cosas que no se les da la debida importancia. Se dicen que son una especie de una bomba. Se dicen y nadie le pone atención. Más o menos como cuando Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dijo en Isaías capítulo 53. Entonces yo me doy cuenta que alguna parte del pueblo del Señor, esta es una temática que no le pone mucha atención. Y es importante, porque estamos llegando a cierta estación, por decirlo así, cronológica, en donde el tiempo de los gentiles, que es llamado así el tiempo en el que el Señor va a estar trabajando con la iglesia, se está terminando. Cierto. Está por cerrarse la puerta del arca, por decirlo así de una manera
poética bíblica. Claro. Es como cuando estaba allá el famoso Noé, ¿verdad? Y ya a poco tiempo de que se cerrara la puerta del arca y la gente no estaba interesada. Cierto. Entonces, lo que estamos tratando de gritarle al mundo, pero no solo al mundo, a la cristiandad, es que la puerta del arca de la salvación está por cerrarse. Sí. Y que cuando se cierre ya no hay vuelta atrás. El que se quedó y va a tener que ser sacrificado como un mártir en la gran tribulación, con una persecución como jamás ha habido, según la Biblia. Nosotros hemos visto diferentes épocas en la historia en donde no se han respetado nunca los derechos que ahora son tan respetados, ¿verdad? Humanos, o digamos que son respetados, pero que se ha peleado por ellos. Pero en la época de los Césares, en la época del Imperio Romano, en la época que los grandes imperios eran señores de horca y cuchillo. No había ni siquiera que llevar ante los tribunales a alguien. ¿No? Le caías bien al rey y te morías. Si no le caía bien. Sí, pero la Biblia dice que el tiempo que viene es peor. Porque dice que jamás ha habido un tiempo como este, ni lo volverá a ver en la tierra. Ok, pues es el tiempo que se aproxima. La etapa que nosotros estamos viviendo está por concluir. Eso incluso los que no son cristianos lo dicen. Digamos, los grandes sociólogos, aquellos influencers, no de las redes sociales, sino que gente que son formadores de opinión y todo, y dan su opinión y que tienen bagaje cultural. Todos dicen, o una buena parte de ellos dicen que esta etapa de la libertad, dicen ellos, se está por terminar. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando, creo que le debemos de acercar la lupa para ver la importancia que verdaderamente tiene. Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en China, todo eso, debemos de armarlo como un rompecabezas. Aunque no seamos expertos, Elcita, en cuanto al conocimiento histórico, geográfico, economía, aunque no sepamos cuál es la ruta de la seda, sí deberíamos de ponerle atención, según la Biblia, qué es lo que está pasando. Pero es importante que nos demos cuenta de que lo que ha sucedido esta semana que ha culminado, este sábado que acaba de pasar y que estamos mencionando, pues este primer día de la semana, es impresionante. Sí. Lo hemos va a repetir desde en octubre, cuando fue atacado Israel, que esto parecería como los dolores de parto de una mujer que una vez que empiezan ya no terminan sino hasta que da luz. Sí, y es cierto que solo ha habido una escalada, ya no se detuvo. Sí, no se detiene, sigue y sigue y sigue y sigue. Sí. Se habla de pactos de paz, se habla de todo eso y yo lo veo muy difícil, muy difícil. Claro, yo siempre digo esto, que lo voy a repetir hoy. Quisiera estar equivocado. ¿Por qué? Pues porque, aunque ya tengo mis años, todavía me considero joven. Claro que sí. Tengo mis hijos jóvenes, tengo nietos y bisnietos que yo quisiera que disfrutaran mucho más tiempo aquí, todo lo que a mí me ha tocado disfrutar en la vida. Y por eso quisiera estar equivocado y para que ellos puedan disfrutar con la tecnología, cosas lindas en el planeta. Pero me temo que no estoy equivocado y que quizá mis descendientes van a tener que luchar a brazo partido, predicando la palabra en tiempos más complicados de los que a mí me ha tocado. Sí. Pero es un honor, de todas maneras, ¿verdad? Hacerlo. Es un honor. Pero sí debemos de despertar a aquellos que están dormidos y que creen que el evangelio es un juego o es un club social, ¿verdad? En donde el que más gente tenga es el pastor más grande, ¿verdad? Sí. Que el que tenga la iglesia más bonita, ese es el pastor con el que Dios está contento.
Apóstol, y hay una confusión, perdóneme que lo interrumpa, pero hay una confusión y me pasa muy a menudo que me preguntan esto. Me dicen, mira, si ya soy cristiana, eso como consiguiente quiere decir que yo ya me voy a ir en el arrebatamiento, no me voy a quedar a la gran tribulación. Hay una falta de conocimiento respecto a lo que ocurrirá, cómo ocurrirá y la cercanía, la comunión que debemos tener con Dios. Sí, lo que pasa es que aparte es las cosas como la salvación, ¿verdad? Y aquellas cosas, bendiciones, galardones que son condicionados, ¿verdad? Sí. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso está bueno, ¿ah? Crea que le hay, entonces se salvó, porque eso es lo que dice la Biblia. Esta es la obra, que crean que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Pero la continuación del versículo que mencioné dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si hay un cristiano que no le está buscando, no espere galardón. Eso ya es condicionado. Entonces dice, no, pues yo soy cristiano, ya no llego a la iglesia, más de vez en cuando. Exacto. Enciendo la radio, la televisión, o me meto en un chat, no me comprometo. Ok, está bien, pues. Solo le avisamos que no espere galardón. Que no espere galardón porque no va a llegar. Ese galardón, la primera faceta que se puede impactar es que empieza Dios a trabajar dentro de nosotros para quitar todas aquellas cosas que yo les llamo taras espirituales. Y a veces se convierten en taras emocionales. ¿Qué es la tara espiritual? Pues, por no decir que la tara es la palabra que precede a tarado, ¿ah? Entonces, Claro. Digamos, sería una taradez. Sí, pero sí se le llama tara, no es un insulto, bueno, sí es un insulto, pero elegante. O sea, entonces, creo yo que nosotros debemos de evaluarnos constantemente y buscar a Dios. Así que tiene que haber una consagración y por eso es que estamos haciendo este llamado. Así es. Quiero ver si le entiendo porque me preguntan. Es decir, yo ya soy cristiano. Eso quiere decir que me garantiza que voy al cielo, es cierto, pero hay probabilidades que cristianos, y eso ya me lo ha dicho usted, pero creo que tanto que me lo han marcado que es importante destacarlo, todo cristiano se va a ir en el arrebatamiento, todo el que aceptó a Jesús se va en el arrebatamiento, o hay probabilidades que un grupo sí se quede. ¿Y por qué? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar para poder explicarlo, pero para no confundir a nadie, lo vamos a tratar de decir de la manera más sencilla, ¿verdad? En el Binmá de Cristo, que va a ser previo a ese arrebatamiento de los vivos, van a ser muchos descalificados y van a ser regresados. La Biblia nos narra, por ejemplo, en el libro Apocalipsis dice a una de las iglesias, tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel que seduce y enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no ha querido. Entonces dice a continuación, he aquí yo la he hecho en cama a ella. Y a los que con ella adulteran, que eran los siervos, los echo en gran tribulación. Siendo siervos. Y a sus hijos que nacieron de esa relación entre siervos y Jezabel, los mato. Entonces hay 3 sentencias ahí. Una es la sentencia a Jezabel, la echan en cama. Una es la sentencia a los hijos que dio Jezabel, los matan. Y la otra es la sentencia a los siervos que fornicaron espiritualmente hablando, ¿verdad? Con Jezabel, a esos los echan a la gran tribulación. O sea, no se van. Claro que no. ¿Verdad? Sí. Además de eso, hay algunos otros versículos en donde el Señor dice, si no te arrepientes, vendré sobre ti y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Entonces quiere decir que va a haber un periodo de ignorancia y cuando sientan despertaron en medio de la gran tribulación. Hay otro versículo que dice siempre en el libro de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces pregunto, ¿y si no guardó si no guardó la palabra de la paciencia? Ni siquiera supo cuál era la palabra de la jupomoneo o paciencia. ¿Cómo la va a guardar? Entonces no puede optar por irse de esta tierra. Entonces no se trata de que automáticamente ya me voy, yo ya me voy porque
acepté a Cristo como mi Salvador. Gloria a Dios, ahí te salvaste del fuego eterno. Pero falta. Y aquí se explica una vez más el hecho de la diferencia que Dios hace de los diferentes grupos de salvos, ¿verdad? Digamos, la gentilidad, no le llamémosle gentilidad, llamémosle la humanidad que está desde el tiempo de Adán hasta Abraham. No había pueblo escogido, por decirlo así, sino que toda la humanidad. Sí. Posteriormente aparece Abraham, Dios lo empieza a procesar y de ahí sale Israel, y ese es el tiempo de Israel. Israel falla, le ponen pausa y aparecemos nosotros como gentiles y judíos que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, para nosotros es el tiempo del retorno. Pero cuando quiten la pausa, entonces viene el tiempo del no retorno, pero eso es para los israelitas. Pero cuando hablo de no retorno, y lo que hablaba este personaje militar que mencionaba Pepe, es ya no hay vuelta de hoja. Ahorita entramos en la guerra. Ya no es de que vamos a estar amenazando y haciendo mates ahí que van a tirar enseñando los dientes, no, ya no. No, ahí ellos sabían a lo que se metían cuando bombardearon esas instalaciones, porque ellos tienen la convicción, por experiencia propia, tienen la convicción de que o se defienden o los aniquilan como nación. Eso ya pasó en los tiempos anteriores, ya pasó en Rusia, los pusieron prisioneros en los lugares más difíciles de vivir, en los pogroms. Ya pasó en Alemania con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ya pasó en España en 1492, los expulsaron. Y el judío que se quería quedar en España tenía que aceptar la religión cristiana y en sus sinagogas tenían que poner una imagen de la Virgen. O sea, sí era una ofensa, es más o menos como lo que les hizo Antíoco Epifanes allá en el tiempo de los macabeos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa experiencia, que los han expulsado de todos lados y que los han querido eliminar. Sí. Entonces, ahora ellos ven en Irán ese peligro. Y recuérdense que hemos hablado aquí del complejo, se le llama así el complejo de Sansón, ¿verdad? Que está agarrado a las dos columnas y dice, ok, voy a morir, pero se van a morir conmigo. Esto de las jala. ¿Cuáles son las dos columnas? Han dicho muchos estudiosos que es la columna económica y la columna nuclear. Dios. Entonces, ellos ya... no sé si se recuerdan que en algún momento platicamos acerca de lo que pasó en Masada. Sí. ¿Verdad? Uno cuando llega a Israel y le van a enseñar, todos los lugares le enseñan Masada, que era una fortaleza que había hecho uno de los reyes romanos para poder sobrevivir ahí el tiempo que fuera necesario, un asedio. Hizo una obra arquitectónica extraordinaria donde subió agua. Subió agua sin bombas ni nada, subió agua hasta la colina. Que si sabemos que es al revés, ¿verdad? Pero él subió agua para mantenerse, no sé si 3 años, no sé cuántos años. Y entonces se rebelaron unos judíos y se metieron ahí, en Masada. No los podían sacar. Entonces los romanos, cuando querían hacer rampas para conquistarlos, aquellos les tiraban piedras y no podían. Entonces los romanos descubrieron que los judíos no mataban judíos. Entonces agarraron esclavos judíos para hacer la rampa. Y a esos no los mataban los judíos. Entonces terminaron la rampa. Entonces los israelitas, que eran 900 que estaban arriba, llegaron a la conclusión y dijeron, lo que tenemos que hacer es que no nos vamos a dejar agarrar vivos. Nos vamos a suicidar. Entonces se echaron suertes y escogieron a 9 personas que mataran al resto. Y después a una que matara a los 8. Y solo una se iba a suicidar, porque la ley judía no permite el suicidio. Claro, sí. Y solo uno se iba a suicidar, pero todos los demás iban a ser muertos. Bueno, y así lo hicieron. Cuando los romanos llegaron, dice que se quedaron impresionados, relata la historia. Sí. Pero a nosotros nos comentaron, cuando me enseñaron Masada, que a los jóvenes soldados
Se los llevan, les cuentan la historia, les pasan unas películas. Incluso hay una película que se llama Masada. ¿Ah, sí? Sí, hay una película. Pero esa es de Hollywood, ¿verdad? Ya está adulterada. Sí, pero... Y entonces ellos hacen un juramento. Nunca más Masada. Allí lo ven, cosas que en algún momento nuestro apóstol estuvo hablando respecto a temas que se estaban dando en las noticias actuales y que hoy vuelven a ser objeto de análisis en el reloj de Dios. Eso pasa constantemente, ver noticias de la actualidad y luego las del pasado y vamos viendo esa correlación que hace la Biblia. Es momento de detenernos un instante, vayan ustedes por cualquier situación que les pueda ayudar para estar más conectados con el reloj de Dios, por ejemplo, dispositivos móviles, una libreta y tomar nota de lo que hoy estamos tratando en este programa especial. Es un programa de estudio. Una pausa y regresamos con más del contenido que hemos preparado para usted. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Es momento de continuar con este repaso de noticias actuales con un enfoque bíblico y agradecemos la comunicación que hemos tenido de distintos países, leemos sus mensajes, de hecho también hemos podido contestar algunas de las interrogantes que están haciendo, pero nos encanta leerles, saber qué les parece cada episodio, qué dudas surgen de repente dentro de su iglesia, dentro de su trabajo, la comunidad en la que viven, es bien recibido todo comentario, más 502-5617-9099. Es momento de continuar con este análisis escatológico, qué pasa en el mundo y por qué es importante que los cristianos nos mantengamos al día. Bueno, en este análisis del apóstol Sergio Enríquez entenderemos mucho más. Iniciamos con este perfil del anticristo. Sí, gracias, Elcita. Realmente lo que más me interesa son varias cosas. Sí nos enfocamos bastante en la personalidad, en el perfil y en los prototipos de lo que es el anticristo. Sin embargo, lo que he tratado de hacer es ver la cercanía de los eventos que la Biblia llama el día de Jehová grande y terrible. El día que la palabra profética le dice que es un día de oscuridad, de tinieblas, en donde será el crujir de dientes, le llama de diferentes formas a ese momento que cuando hacemos el cálculo en la Biblia son 7 años, que lo describe el libro de Apocalipsis, pero también lo describe el libro de Ezequiel 38 y 39, también lo describe el libro de Daniel en el capítulo 9, que son 7 años. Ahora, esto que sucede, que va a suceder, está pronosticado, está profetizado y está sellado. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Irremediablemente. Sí, definitivamente. El asunto es cuándo. Entonces, el Señor a nosotros nos dijo qué cosas iban a pasar antes de que viniera ese día. Entonces, de alguna manera, ese vendría a ser una respuesta del cuándo. ¿Cuándo? ¿Verdad? Por ejemplo, solo por decir un ejemplo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿qué va a marcar el inicio de la semana de destrucción de esos 7 años? Pláticas de pacifismo, ¿verdad? De alguna, pero no es lo único, ¿verdad? Es una de las señales. Es una de las señales. Pero entonces ahora tenemos que ver quiénes son los protagonistas de cada una de las situaciones que se van a dar. Obviamente tienen que ser protagonistas entidades espirituales y físicas. Cuando digo entidades espirituales, la Biblia nos habla del dragón, ¿verdad? Que es la representación del mal, del enemigo, que cuando se dice quién es el dragón, Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así dice la Biblia, ¿eh? El dragón, así lo menciona, el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces el dragón aparece en el libro de Apocalipsis
haciendo estragos y dándole la vía y la vida, entre comillas, la existencia por lo menos, a sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos sean los puntales del reino de las tinieblas que se va a manifestar o que va a tratar de que se manifieste. El personaje físico tendría que ser un personaje político y un personaje religioso. ¿Una misma persona con ambas características o dos personas? Son dos personas por ese lado, y digamos en la antítesis también hay dos personas enviadas por Dios que nosotros los conocemos como los dos testigos. Ya en el pasado, cuando Moisés y Aarón, dos personas, se enfrentaron a Faraón, que sería el diablo, él levantó dos personajes que se llamaban Janes y Jambres. Entonces estaban Moisés y Aarón enfrentados con Janes y Jambres. Entonces en la semana 70 de Daniel se van a levantar dos testigos de parte de Dios que la Biblia le llama los dos olivos, ¿verdad? Se dice cuáles son las características de estos dos personajes, y por el lado del enemigo se van a levantar dos personajes también. Uno que es el que nosotros conocemos como anticristo, que es todo lo que se opone al Mesías, al ungido, a Cristo. Y el otro es un religioso que se llama el falso profeta, lo describe la Biblia, nosotros lo podríamos catalogar como el pseudo Cristo. Uno es el anticristo y el otro es el pseudo Cristo. Es decir, uno es el que se opone a Cristo y el otro es el que se hace pasar por Cristo. Estos dos. Es decir, perdóneme, ¿sí? Pseudo profeta y el otro personaje que había mencionado es como un sinónimo. Sí, yo le decía falso Biblia. Profeta, que sería el pseudo profeta. Ajá, así es. Ese sería el pseudo Cristo, Muy bien. ¿verdad? Y el otro sería el anticristo, que se opone y todo, pero así tras bambalinas, estos son grandes amigos, ¿verdad? Así como aquellos luchadores de aquellos espectáculos, ¿verdad? De Martín Caradagian, ¿verdad? que en el ring se daban duro, pero cuando se terminaba el espectáculo comían juntos, ¿verdad? Exactamente. Y todos los fanáticos, los aficionados peleando, ¿verdad? Exactamente de esa misma forma será. Estos dos están de acuerdo entre ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que movilizar todos los escenarios de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, todos los escenarios, estos tres personajes, que sería la antitrinidad, estarían tratando de apresurar la manifestación de su reino, digamos en el escenario tierra, provocando cosas, digamos los incendios que ahorita se han mencionado tanto, ese incendio de Grecia, en diferentes lugares, y que se dan año con año, y que generalmente pues se dice que se dan en momentos como el verano, de calores intensos que nunca antes se habían dado. Bueno, pues para mí eso viene a ser como una excusa, porque sí se ha comprobado, por lo menos en Los Ángeles y en algunos otros lugares, que movimientos políticos en algunos lugares enviaron pirómanos, ¿verdad? Y que han sido cazados por las autoridades, pero ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto hicieron semejante crueldad? ¿Verdad? Entonces, obviamente, tiene que ser una inspiración diabólica. Entonces, en todo lo malo que sucede en la tierra, hay una conspiración espiritual que está sobre ellos, ¿verdad? Digamos, es como que aquí está en lo físico y encima está lo espiritual. Eso lo vemos cuando el ángel le habla a Daniel y le dice, yo venía desde que tú empezaste a ayunar y a buscar a Dios en oración, a mí me enviaron, pero en el camino me enviaron para el personaje físico, ¿verdad? Porque te vengo a enseñar lo que va a pasar. Pero el ángel es una entidad espiritual, ¿verdad? Tiene cuerpo espiritual, no es humano. Pero cuando venía me encontré con el príncipe de Persia. Entonces, esa es otra entidad espiritual. Una batalla ahí, y en la tierra se reflejan esas batallas, ¿verdad? Por eso decía que estos tres personajes que serían la antitrinidad están metiendo su mano espiritualmente para modificar
todas las cosas, los escenarios. Pero dentro de las cosas que más mueven sería lo político, lo religioso, ¿verdad? Que de ahí surgen otras cosas que avanzan y contaminan otros escenarios. Tal vez los que son más difíciles que un humano los manipule sería el escenario cosmos, ¿verdad? Aunque no queda exento. Por ejemplo, no voy a tildar a nadie de anticristo con nombres, ¿verdad? Pero sí vemos el anhelo de la humanidad. Digamos, se dice que para el 2050 hay gente que quiere que haya 1 millón de personas habitando en Marte, ¿verdad? Y gente, no cualquier gente, ¿verdad? Sino que grandes empresarios, genios y que tienen recursos económicos, ¿verdad? Para uno le parece una locura, a mí por lo menos me parece una locura, ¿verdad? Y ese es otro problema, porque uno cuando se enfrenta a una situación, a una noticia de esa naturaleza, le parece una locura y la toma como algo ridículo, pero después se da cuenta que no era ridículo. Cuando va ocurriendo la ventana de Overton, cambiando la mentalidad, exacto, eventualmente. Pero a veces, mira, es que sí, la ventana de Overton es parte de eso, porque primero presentan una noticia que a uno le parece ridícula. Que nunca va a pasar. Pero empieza a procesarse y a procesarse, a procesarse, hasta que uno se iban hablando en serio. Te pongo ejemplos pequeñitos, pequeñísimos, solamente para que ver cosas que se dicen y que a uno le parece una locura y hasta se ríe, uno hace chistes de eso y que así cuando se da cuenta la cosa iba por ahí. El canal de Panamá, que recientemente se dijo, ¿verdad?, que iba a ser tomado. A todos les pareció una locura. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta que no era una broma. Groenlandia, la compra de Iceland, que es una locura. Cuando nos dimos cuenta, sí hay un interés en las potencias por ello, ¿verdad? Entonces, ahora que se diga, cuando se dijo la Luna, también, ¿verdad? Ahora se dice Marte, también, pero ese es escenario cosmos, que nos parece a nosotros tan lejano. Claro. Pero nosotros hemos sido trabajados a través del tiempo. Cuando digo nosotros, me refiero a la humanidad. Hemos sido trabajados para que estas cosas, por medio de la ventana de Overton, como tú bien decías, vaya uno asimilando y abriendo las puertas de su mente a que aquello puede ser una posibilidad, la realización de aquello. Cierto. Y nos han atacado por todos los medios, ¿verdad? Pero más que todo por la industria del entretenimiento, que es una de las puertas más grandes de la ventana de Overton. Y lo vemos, hermana, nosotros mirábamos a los supersónicos, ¿verdad? Una caricatura inocente, y no digo que no lo sea, ¿verdad? Pero nosotros mirábamos cosas que nos daban risa, hablando por teléfono en su reloj. Sí, las fajas en lugar de las caminar. Las fajas en vez de llevaban, caminar, ¿verdad? Y nos reíamos, ¿verdad? Y la comida que se metía en una pastillita y a salar. Y ahora vemos nosotros que en los grandes aeropuertos y en los grandes moles, unas grandes fajas ¿va? Para acortar las distancias. Sí. Y yo puedo con mi teléfono hablar y tener una conferencia con mi propio teléfono ahora. Así es. Y después nos empiezan a vender ideas que parecerían profecías y que la gente le cree más a eso que a la Biblia. Y es que lo plantean de manera muy amigable, no parece una cosa no solo amigable, grotesca, sino que de una manera muy profesional. Digamos, una de las cosas que se repite mucho y desafortunadamente la gente le cree, digamos, los Simpson, ¿verdad? Hay una frase que dice, los Simpson lo predijeron. Exacto. Sí. O sea, ya instalaron eso, así es, lo instalaron en la mente sí, de la gente, ¿verdad? Una frase, un eslogan sí, que está vendiendo una mentira, ¿eh? Sí. Entonces ellos lo predijeron. ¿Que pasó tal cosa? Eso lo había dicho los Simpson en el programa número 389, del que se dio en tal fecha y todo. Sí. Y entonces los empiezan a poner como profetas. Entonces la gente ya no solo mira por entretenimiento, sino que con cierta morbo digamos que morbo profético, ¿verdad tú? ¿Qué es lo que va a pasar? Hablan de elecciones en los países más importantes, primeras potencias y todo, lo dicen. Entonces, de ahí nos vamos a otras profecías que son más místicas, ¿verdad? De las cuales es un poco más difícil hacer chiste de ellas, como
las profecías de Nostradamus o las profecías de San Malaquías, ¿verdad? Y entonces empiezan a tomar como algo con mucha seriedad, tanto las de Nostradamus como las de San Malaquías. Es más, muchos cristianos hablan de las profecías de San Malaquías, que no es el libro de Malaquías, el libro número 39 de la Biblia, sino que es un hombre que se decía que lo ascendieron a los altares como santo, ¿verdad? Y que él habló incluso quién iba a ser el último papa y cuál iba a ser el nombre de él, y eso lo toman con una seriedad tremenda. También lo de Nostradamus, que dijo tal cosa, la cartilla número tanto, dicen que profetizó a Hitler, que profetizó a no sé quién y todo. Entonces, ahí ya vemos nosotros un elemento que la Biblia había dicho que iba a suceder antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, que era la apostasía, que era el engaño. Porque el Señor dijo eso, ¿verdad? Que nosotros teníamos que cuidarnos. Desde que el Señor le preguntaron en Mateo capítulo 24, le hicieron preguntas, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del mundo? Él contestó diciendo, mirad que nadie os engañe. Entonces, como tú decías, lo de la ventana de Overton puede estar siendo visto de esta manera tan impresionante, ¿verdad? Sin duda, apóstol. Y muchos tienen muchas dudas respecto a cómo será y podríamos hacer una especie de explicación cronológica de los eventos en los que va a aparecer el anticristo y cuáles serán las formas, porque hablábamos que no solamente es una persona, sino también un movimiento, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que hay una atmósfera. Hay unos enviados y también está el personaje. Como una avanzada de esos enviados. Exacto, exacto. Muy bien. Cuando lo vemos en el lado bueno, hay una atmósfera. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Eso fue una atmósfera celestial. Se abrieron los cielos y una multitud de ángeles cantaban. Eso es una atmósfera. Pero también hay un mensajero que antecede al que viene atrás. En este caso, del lado bueno era Juan el Bautista. Pero también vemos al Señor Jesucristo que cuando Él iba a llegar a una población, lo mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Vayan ustedes primero, preparen el terreno, yo llego después. Había una razón de mandar a 2 en 2 y no uno en uno. De alguna manera, sí, de alguna manera tenía que ser, porque la Biblia tiene un principio que son mejor 2 que 1 porque tienen mejor paga de su salario, ¿verdad? Entonces, y además, y dice ahí, si uno cae, el otro le levanta. Entonces, es una cuestión cruzada de seguridad. Pero, entonces el Señor decía, vayan y yo llego después. Entonces ahora, el enemigo copia esto. Entonces, lo primero que manda es una atmósfera, ¿verdad? Empieza a trabajar la atmósfera. En esa atmósfera es como tirar la red en donde va a agarrar mucha gente. Esa atmósfera la ha tirado desde hace mucho tiempo, pero en el tiempo final se va a multiplicar y ya se está multiplicando mucho. Ahí lo vamos a platicar. Después aparece el Espíritu, es decir, la unción. Ya no la atmósfera, sino que la unción, la unción que operaba en Jesús, operaba en los discípulos. Por eso Él les decía, vayan y echen fuera demonios. Y ellos regresaban contentos diciéndoles, Señor, se sujetaban en tu nombre. Entonces ahora la unción. Entonces en el lado de las tinieblas, Él hace lo mismo, su unción. Pero por último, aparece el personaje, el jefe, ¿verdad? Pero ya cuando aparece, está a 2 pasos de tomar el poder. Ya cuando sienten los demás, ya los tiene atrapados, ¿verdad? Los estuvo embaucando por un montón de tiempo. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 12, en donde dice que el aumento de la iniquidad será mucho, que será tanto que el amor de muchos se enfriará. Ahora, aquí tenemos que explicar que ahí todavía no es la gran tribulación, sino que son eventos previos. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estará aumentada la iniquidad en este momento sobre la faz de la tierra?
Entonces, la conclusión a la que al final de cuentas llegamos es que bajo el conocimiento, iniquidad la antecede el pecado. Transgresión antecede al pecado. Es decir, primero son como 3 gradas. Sí. Transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión puede ser una ofensa que puede ser fácilmente trabajada, pero el pecado ya es la repetición de esa ofensa, de esa transgresión. Y la iniquidad es la repetición del pecado. Entonces, lo que Dios está diciendo en Mateo 24 es que va a venir una iniquidad como nunca antes ha habido, y eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. ¿Sí ibas a decir algo? Sí, quisiera preguntarle si podemos poner algún ejemplo en el que se muestre claramente la iniquidad del ser humano Sí, en claro. este momento. Mira, la trata de blancas, la esclavitud, que bueno, eso se dio no hace mucho, porque claro que desde cuando se quitó legalmente la esclavitud y se mira con malos ojos, pues habrá unos 500 años quizá, un poquito más. No, más o menos 500 años. Y sin embargo, hoy pues todavía siguen esclavos. Y la Biblia dice que Babilonia tiene esclavos, almas humanas, las tiene esclavizadas. Lo dice la Biblia. Entonces, esa podría ser una cosa. La trata de blancas, el secuestro de niños para prostituirlos y de otros más grandecitos para quitarles sus órganos y venderlos en el mercado negro. Eso no lo había visto la humanidad jamás, porque no había llegado la tecnología, la ciencia a esos niveles. Pero digamos, una persona de mucho dinero que le hacen falta sus 2 riñones y se le ofrece en el mercado negro algo que le puede, por decir algo, ¿verdad? Salvar la vida. Entonces, la Biblia dice, en la Biblia de Jerusalén, cuando se contextualiza este pasaje que acabo de decir, en el libro de Daniel, dice, la mayoría de versiones dice, y el aumento de la ciencia será notable. Pero la Biblia de Jerusalén, creo que la 3ª edición, si mal no recuerdo, la Anacarco Lunga, dice que no es la ciencia, sino que es la iniquidad. O sea que Daniel podría sumarse la traducción diciendo la iniquidad que la ciencia va a hacer. Ahora, entonces aquí tendríamos que ver otras cosas, Elcita, ¿verdad? Que a veces se nos pasan a nosotros por alto. ¿Qué aumento de ciencia? Porque mira, qué linda, la ciencia es linda, y que Dios bendiga a los científicos, ¿verdad? Y aquellos descubrimientos que han hecho para prolongarle la vida al ser humano sobre la tierra y para que tengamos una mejor expectativa y mejor calidad de vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero a veces se tienen que cruzar líneas morales y éticas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta con los 2 versículos que acabo de decir, del libro de Daniel capítulo 12, del libro de Mateo capítulo 24, nosotros tendríamos que ver Apocalipsis cuando el Señor le habla a Babilonia y le dice, a causa de la multitud de tus hechicerías, a causa de la multitud de tus hechicerías, a Babilonia, a causa de la multitud de tus hechicerías. Y cuando nos vamos al griego, dice, a causa de la multitud de tu farmakeia. Y esa palabra farmakeia se traduce como hechicería, pero es la palabra de donde tiene su pie de imprenta y de donde brota farmacia, farmacológico, farmacéutico, farmacéuticas, fármacos. Entonces, cuando le dicen eso a Babilonia, ya uno dice, ¿qué tiene que ver con la farmacia? ¿Qué tiene que ver? Y siempre, fíjate, siempre los remedios fueron relacionados de alguna manera con hechicería en la historia de la humanidad. Y de hecho también que le llaman droguería a donde trabajan drogas, básicamente. Son drogas farmacéuticas, pero legalizadas. Pero aquí le dicen hechicería, farmakeia, y le dice que hicieron eso. Entonces, eso nunca se había dado. Ahorita yo estoy mencionando algunas cosas, el aumento de la iniquidad, el aumento de la tecnología, atmósferas, espíritus y el personaje.
Son señales previas a la llegada del anticristo. Exacto, pero como estamos hablando de atmósfera y de unciones, entonces nos vamos a dar cuenta, mira, en el lado bueno, en el lado amable, en el lado divino, ¿verdad? Uno se parece a su papá, ¿verdad? Y nuestro papá es Dios. Nos hizo hijos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que nosotros estamos predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo. En otras palabras, vamos a ir evolucionando poco a poco con la administración del Evangelio, la palabra, el Espíritu, hasta que nos vayamos pareciendo más y más a Cristo. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Vamos a ir evolucionando. Entonces, del lado del anticristo, él hace lo mismo. Es un imitador. Es un imitador. Entonces, él tiene que hacer que su gente que le abrió su corazón a él se parezca más y más a él. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo le dicen al personaje anticristo, lo perfilamos, entonces podemos analizar a personas que tienen las mismas características porque son hijos de él. No necesariamente son el anticristo, pero sí sus hijos parecidos a él. Exacto, que se van pareciendo más a él. Ahora, eso ya es peligroso. Sí, claro. Pero lo que para mí me pone el poco pelo que tengo de punta es lo siguiente, que ese perfil puede llegar a contaminar a verdaderos hijos de Dios, tomando actitudes que no son propias de un hijo de Dios. Y como contaminándose con cosas del perfil del anticristo. A ver. Para que podamos dialogar, aquí, tú como representante de todos los hermanos que nos están haciendo el favor de vernos, digamos, conversando, yo te preguntaría a ti, cuando el Señor habla de ovejas y de cabras, ¿quiénes son las ovejas? ¿Nosotros? Sí, pero, exacto. ¿Y las cabras? A ver, hermana Leti, me lo estaba soplando, ¿cómo dice? ¿Quién es? Los que no son hijos de Dios, dice. Sí, digamos las ovejitas. Mira, ya se llevó la estrellita en la frente. Sí, mira, te digo esto porque, digamos, en Mateo capítulo 25 dice que el Señor vendrá y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces les dice a los de la derecha, a las ovejitas, les dice, venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos que he preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, etc. Y ellos le preguntan, ¿cuándo hicimos eso? Bueno, pero a a las cabritas les dice otra cosa. Les dice, no los bendice. Y les dice que para ellos está preparado el fuego eterno. Entonces las ovejas, según Mateo 25, pues son los buenos. Exacto. Y las cabritas son los malos. Amén. De acuerdo. Ahí está. Sí, ok, ahí quedamos. Perfecto. Entonces, viene el Señor y en el Cantar de los Cantares le dice a su novia, a su amada, a la iglesia. La amada le pregunta, dime dónde cesteas al mediodía, dónde haces descansar tu rebaño. Le dice la amada al amado. Entonces él le contesta a la iglesia, si tú no lo sabes, oh la más hermosa de todas las mujeres, ve tras las huellas del rebaño, fíjate, y le dice lo siguiente, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Un momento, pero no era oveja esa, pues. Si es iglesia es oveja, pues es porque tiene cabras. La respuesta es que nosotros siendo ovejas a veces tenemos actitudes que no son de oveja. Entonces ahí es donde, por eso te digo que eso es lo preocupante y que me para el pelo a mí, que digo yo, esos tienen su atmósfera anticristiana, que muchas veces contaminan
a las ovejas. Pero serían dos grupos. Uno, los de apostasía, que realmente rechazan a Dios, y otros serán los que están confundidos, que fueron engañados. Sí. Bueno, ahí nos metemos en otro gran lío. Y el lío es el siguiente. La Biblia nos deja ver que hay apostasías que se pueden retroceder. ¿Que existe un perdón para esa apostasía? Sí, Okay. Te pongo un ejemplo. El apóstol Pedro. Cuando al Señor Jesucristo lo toman preso y él va detrás del Señor Jesucristo, él le dice, una sirvienta le dice, tú eres de ese grupo. Entonces él dice, no. Ahí empezó la negación, empezó a negar al Señor. ¿Cómo no? Tú hasta hablas igual que él. Entonces él, para quitarse esa identificación, empieza a maldecir. Y dice, no conozco al tal hombre. Es famoso que entonces canta el gallo y él se pone a llorar y toda la cosa. Pero él negó, él apostató. De alguna forma. Pero luego el Señor se le presentó y él se arrepintió. O sea que su apostasía fue reversible. El problema es que alguien puede ser que no esté tan involucrado como el apóstol Pedro lo estaba y su apostasía se vuelva irreversible. Entonces yo creo que por esta causa nosotros debemos de analizar el perfil del anticristo. Debemos de analizar cómo se manifiesta ese personaje y sobre los anticristos y su atmósfera para que analicemos con una mirada introspectiva nuestra y decir, esa actitud yo la tengo y no la quiero. Esa es una cabrita, yo soy oveja. Fuera de mí. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Lunes 6 de octubre. Estados Unidos sorprendió con un anuncio comercial. El presidente Donald Trump informó que impondrá aranceles del 100% a las importaciones tecnológicas procedentes de China a partir de noviembre, en el marco de una nueva escalada de la guerra comercial entre ambas potencias. Ese mismo día se registraron protestas en Marruecos, donde decenas de jóvenes salieron a la calle en ciudades como Rabat y Casablanca para exigir reformas económicas y sociales, reclamaban mejoras en empleo, educación y sanidad ante el alza del costo de la vida. En Europa Oriental, Ucrania lanzó un gran operativo con drones de largo alcance contra instalaciones rusas. El ejército ucraniano señaló que los drones alcanzaron depósitos de municiones y una terminal petrolera en al menos 14 regiones, incluyendo Crimea y Nizhny Novgorod. En América Latina, el gobierno de Venezuela difundió los nombres de los presuntos autores del frustrado ataque contra la antigua embajada de Estados Unidos en Caracas, ocurrido el domingo anterior. Según Nicolás Maduro, se trata de terroristas que ya estarían en territorio estadounidense y se habrían entregado sus datos a Estados Unidos. Martes 7 de octubre. Crisis política en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado apenas semanas antes por el presidente Macron, presentó su renuncia tras perder apoyo en el Parlamento. Lecornu había sido designado para recomponer el gabinete, pero finalmente dimitió el lunes 6, sumiendo a Francia en otra inestabilidad gubernamental. En Ecuador se vivió un momento tenso. Durante una gira en la provincia de Cañar, manifestantes atacaron con piedras y disparos la caravana presidencial. El presidente Daniel Noboa resultó ileso, pero el gobierno denunció un claro intento de asesinato contra el mandatario. Miércoles 8 de octubre. El clima extremo continúa azotando varias regiones del mundo. En España, una activa depresión, la dana llamada Alice, empezó a dejar lluvias intensas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, con acumulados que en 72 horas rozaron los 270 litros por metro cuadrado en localidades como Miramar y Gandía. Además, la tormenta causó inundaciones puntuales, evacuaciones preventivas de vecinos y cortes en carreteras y trenes. En Norteamérica, la violencia social siguió sacudiendo a Estados Unidos. En Chicago se vivieron jornadas de alta tensión. Tras protestas callejeras contra las redadas migratorias, surgieron disturbios con gases lacrimógenos y balaceras. El alcalde local incluso anunció la creación de zonas libres de ICE, la agencia de inmigración, en un intento por calmar la situación que calificó de caos.
Jueves 9 de octubre, el Congreso español aprobó el decreto del gobierno que formaliza el embargo de armas a Israel, suspendiendo legalmente las exportaciones de material militar al país por primera vez en la historia reciente. La iniciativa contó con el apoyo de la coalición de izquierdas y sorprendentemente de Podemos, pese a los intentos de la oposición de frenar la medida. Asia marcó una visita política. El primer ministro chino Li Qiang viajó a Pyongyang en la que fue la visita de mayor nivel de Beijing a Corea del Norte desde 2019. Li encabezó una delegación en los festejos del 80º aniversario del Partido del Trabajo norcoreano, reafirmando la aliada estratégica relación con Pyongyang. Viernes 10 de octubre. Filipinas sufrió un violento doble sismo, un terremoto de magnitud 7,4 seguido de otro de 6,7 sacudió la isla de Mindanao. Al menos 7 personas murieron y decenas resultaron heridas, sobre todo por deslizamientos, según la Oficina de Defensa Civil de la región. Por la tarde, en Estados Unidos, una explosión en una fábrica de explosivos militares de Tennessee conmocionó a la comunidad. El siniestro, en la planta Accurate Energetic Systems, especializada en municiones, fue tan fuerte que no dejó sobrevivientes. Las autoridades trabajan bajo la presunción de que todas las personas en el lugar fallecieron. En América Latina, el Congreso de Perú votó la destitución de la presidenta Dina Boluarte bajo la figura de incapacidad moral. Con 107 votos a favor, el Parlamento removió a Boluarte y juramentó al congresista José Gerí como presidente interino, quien gobernará hasta las elecciones de abril de 2026. Se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada por su lucha incansable por los derechos democráticos en Venezuela. Con su elección, el Nobel de la Paz se ha otorgado 106 veces a 143 laureados, 112 personas y 31 organizaciones desde 1901. Aunque la nómina oficial de candidatos es secreta, la prensa resaltó que Donald Trump figuraba entre las 334 nominaciones recibidas este año. Otros favoritos mencionados incluían al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la viuda del disidente ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. México enfrenta una de las peores emergencias climáticas de los últimos años. 31 de los 32 estados del país están siendo afectados por intensas lluvias que, durante más de 60 horas, han provocado deslaves, derrumbes e inundaciones. El saldo preliminar es de al menos 41 personas fallecidas y 27 desaparecidas, además de miles de viviendas dañadas, carreteras bloqueadas y comunidades incomunicadas. Los estados más golpeados son Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. Mientras se prevé que las lluvias persistan durante el fin de semana, se registró una nueva escalada de violencia en la frontera entre Pakistán y Afganistán, cuando fuerzas talibanes atacaron varios puestos militares pakistaníes en las provincias de Helmand, Kunar, Nangarhar y Paktia. En respuesta, el ejército de Pakistán lanzó fuego artillero, ataques con drones y el despliegue de tanques a lo largo de la línea fronteriza, provocando intensos enfrentamientos que dejaron un número no confirmado de bajas. Las tensiones entre ambos países han aumentado en las últimas semanas, mientras Kabul acusa a Islamabad de violar su soberanía y Pakistán denuncia la presencia de grupos militantes que operan desde territorio afgano. 7 escenarios escatológicos necesarios para analizar en cada una de las etapas en las que estamos viviendo, el final de los tiempos, pero cómo entender qué dice la Biblia al respecto, qué dicen las noticias y cómo tratar de mantener la calma. Por eso es importante que sigan cada uno de los episodios de El Reloj de Dios. A propósito, les invitamos a buscar algunos de los episodios pasados, ya que pueden contrastar noticias, también pueden hacer estudio muy personal y, por supuesto, mantenerse al día, lo cual nos da muchísima paz en medio de tantas noticias. Hasta aquí llegamos en El Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. En nombre de todo el equipo, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y el equipo detrás de cámaras, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y recuerden activar la notificación a través de la plataforma de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y así sabrán cuando hay un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.